Hablar de marco jurídico y de referencia en tema de salud no es hablar únicamente de aquellos documentos que garantizan el derecho a la salud o de aquellos tratados los cuales van a permitir contar con insumos de calidad, seguros y eficaces. También hablar de tratados internacionales es hablar en materia de prevención, materia de fiscalización de drogas, materia de educación a la población en temas de adicciones y drogas. En esta tercera parte de el marco jurídico internacional, hablaremos sobre aquellos tratados internacionales enfocados en materia de fiscalización de drogas. Dentro de los tratados internacionales de fiscalización de drogas, podemos identificar que una de las atribuciones o tareas de los gobiernos es el garantizar el derecho de protección a la salud. Pero no nada más brindando servicios de atención médica, no nada más llevando a cabo la prevención, no nada más llevando a cabo el garantizar insumos, productos y servicios que no representen un riesgo a la salud de la población, sino también es enfocar sus tareas a temas relevantes como lo son la fiscalización de drogas, entendiéndose como droga y de acuerdo a la OPS, aquella sustancia psicotrópica constituida ya sea de compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso, generando una serie de alteraciones en las funciones que regulan nuestros pensamientos, emociones y el cuerpo y el comportamiento, considerando que su uso repetido de estas sustancias va a favorecer a lo que se conoce como la tolerancia y así dar paso a la dependencia. Como parte de los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas y de la OMS, actualmente a nivel internacional contamos con diferentes convenciones para la atención de esta problemática mundial en temas de salud, la drogadicción. Dentro de los tratados internacionales enfocados a la drogadicción, la fiscalización de las drogas, contamos con la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Esta convención tiene su origen derivado del reconocimiento que se hace en esa época por parte de la Organización de las Naciones Unidas a aquellas sustancias las cuales representaban en su momento un problema de toxicidad sobre la salud de la persona, pero no nada más identificándolo como un problema de toxicidad sobre la salud en las personas, sino que este problema a su vez tenía consecuencias tanto en el aspecto social como económico a nivel mundial. Esta convención de 1961 se firma por 73 países en Nueva York con el objetivo de suplir los diversos tratados multilaterales, ya que se tenían una cantidad mayor de tratados multilaterales, los cuales pues trabajaban de forma independiente. Entonces, la Convención Única de 1961 lo que hace es agrupar y considerar estos tratados multilaterales ya existentes sobre estupefacientes con ¿qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de contar con un único instrumento internacional y con menos órganos reguladores, permitiendo así un mayor control y una mayor eh, manejo sobre la fiscalización de los estupefacientes. Entonces, ya teniendo un control de drogas, se pudieron establecer en esta convención las disposiciones idóneas para llevar a cabo la reglamentación de la producción de materias primas enfocadas a la producción de estupefacientes. Esta convención es ratificada por 40 estados y si bien se firma
por 73 en 1961, entra en vigor el 13 de diciembre de 1964. En esta convención se definen cuáles son aquellas sustancias de origen químico. Asimismo, se identifican cuáles son los ejemplares vegetales y sus productos derivados de estos, los cuales estarán sujetos a fiscalización, dado que pueden ser utilizados como estupefacientes o bien como modificadores del sistema nervioso central, teniendo como consecuencia de su uso a largo plazo el desarrollo de la tolerancia y como finalidad o como resultado la dependencia a estas sustancias, ya sea de origen químico o de origen natural. En este documento se contemplan diferentes listas sobre las sustancias categorizadas como drogas. Asimismo, se considera contar con una comisión de estupefacientes del Consejo Económico y Social y con una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, estableciendo sus funciones, organización, responsabilidades de estos órganos. Esta convención ha sufrido diferentes enmiendas desde 1971, la de 1988. Está constituida por 51 artículos, dentro de los cuales se consideran desde la definición en materia de fiscalización de drogas, así como la definición respecto a la organización de la comisión, de la propia junta, de cómo se lleva a cabo el proceso de fiscalización y cómo se realizan todas esas actividades derivadas de este proceso de fiscalización y control de drogas o sustancias ilícitas a nivel internacional. Algunos aspectos relevantes de esta convención única es que se comenzó a escribir en el año de 1948 y pasó por 3 borradores para poder tener así una versión final en el año de 1961, la cual entraría en vigor hasta el año de 1964. Esta convención representa la pauta o la base respecto a los tratados de fiscalización de estupefacientes a nivel internacional. También en esta convención se consideran aspectos respecto a los tratados anteriores, pero estos aspectos ya tienen características más rigurosas sobre el uso no médico ni científico de ciertas sustancias. Es decir, se debe llevar a cabo una justificación de las sustancias que no tienen per se un uso médico ni científico. Esta convención presta especial atención a las sustancias derivadas del cannabis, del opio y la hoja de coca. Asimismo, considera las responsabilidades sobre el proceso de producción y el comercio no autorizado de las plantas de cannabis, opio y hoja de coca. En la convención también se establece una obligación a los países en desarrollo de abolir todos los usos no médicos ni científicos del cannabis, el opio y la hoja de coca. Esta convención, como podemos ver, es un punto de partida para otras convenciones en materia de fiscalización de drogas. Aquí se lleva a cabo primeramente la identificación de cuáles son esas sustancias de origen químico, de origen vegetal y los derivados de estos, de algunos vegetales que pueden ser utilizados ilícitamente como estupefacientes o modificadores del sistema nervioso central, teniendo como consecuencia un problema de salud, que es la drogadicción, que no nada más va a tener repercusiones sobre la salud de la población, sino también en aspectos sociales y económicos de los países. Después de la Convención Única de 1961, en el año de 1971, eh, se formaliza el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas.
Este es aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas en Viena en el año de 1971. Este convenio entra en vigor hasta agosto de 1976, después de que 40 estados hubiesen pasado a ser parte de él. En este convenio se contemplan 4 listas de sustancias psicotrópicas con la finalidad de establecer diferentes mecanismos de fiscalización. Es decir, se establece un mecanismo de fiscalización distinto para cada una de ellas. Esto basado en la consideración de su valor terapéutico de las sustancias psicotrópicas, pero no nada más de su valor terapéutico, sino también del riesgo que este podría llegar a representar por un uso indebido de las mismas. Todos estos mecanismos que se llevan a cabo y que están en diferentes regímenes de fiscalización obedecen a la necesidad de aplicar a las sustancias psicotrópicas diferentes medidas basado primeramente en el valor terapéutico, pero también basado en el riesgo que puede llegar a generar por un uso inadecuado, es decir, un uso no terapéutico, un uso no indicado. Entonces, en este convenio se cuentan con 4 listas. En la lista número 1 están aquellas sustancias que requieren de un mayor régimen. ¿Por qué van a requerir de un mayor régimen? Porque además de la indicación terapéutica, estas van a representar un mayor riesgo a la salud cuando se utilizan de forma indebida. Entonces, así, aquellas sustancias que están contenidas en la lista 1 van a tener un mayor riesgo. Y conforme va aumentando el número de la lista, se van haciendo más laxos los criterios, dado que los riesgos a la salud van a ser menores. Este convenio está conformado por 31 artículos, dentro de los cuales va a abarcar desde las definiciones importantes en materia de fiscalización de droga, pasando por el alcance de este convenio, hasta dónde llega la competencia de este convenio a nivel internacional, cuáles van a ser aquellas disposiciones especiales, cuáles son aquellas licencias otorgadas por los gobiernos para la fabricación y comercio, así como las características que deben tener las recetas médicas para la prescripción de sustancias conocidas como psicotrópicas, así como los lineamientos para la publicidad y comercialización de aquellos productos médicos, aquellos productos farmacéuticos que contengan sustancias psicotrópicas en su formulación. Respecto a su comercialización, se establecen y se puntualizan cuáles van a ser aquellos criterios y términos referentes a la importación y su exportación. En este convenio también se considera las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos para la lucha en contra del narcotráfico a nivel nacional e internacional. En el año de 1988, en Viena, se formaliza la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta convención es formalizada bajo la primicia de establecer las medidas estratégicas contra el tráfico de drogas, incluidas las disposiciones para la abolición y la lucha contra el lavado de dinero y la desviación de precursores químicos, así como la cooperación internacional a través de entregas controladas y transmisiones de enjuiciamiento. Esta convención es motivada como un instrumento que permite fortalecer y complementar las medidas previstas en la Convención Única de 1961, la cual, como recordamos, habla sobre estupefacientes. Esta convención cuenta con 34 artículos, dentro de los cuales se considera la fiscalización de los diferentes mecanismos utilizados para el comercio ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las medidas para la erradicación del narcotráfico a nivel internacional y
La identificación, fiscalización y manejo de las cosechas de plantas consideradas como fuentes de sustancias ilícitas, las cuales, como sabemos, representan un riesgo a la salud y tienen consecuencias sociales y económicas. Aquí también se considera establecer mecanismos que permitan el monitoreo y la fiscalización de sustancias, las cuales representan un riesgo a la salud, pero también se establecen mecanismos para la reducción de las consecuencias sociales y económicas que pueda llegar a tener el uso inadecuado de estupefacientes y otras sustancias que pongan en riesgo la salud de la población, generando un estado o generando una situación de adicción a las mismas.